Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga una vez más. Es una bendición y un gozo poder estar en esta mañana delante de ustedes para compartir una vez más un devocional más a través de la palabra del Señor. Obviamente muchos de ustedes saben que he modificado la estructura de los devocionales que he estado preparando para ustedes con la intención de que los días miércoles y viernes que no tenemos devocional, usted pueda verlas y presenciar de forma personal los mensajes que se dan en la primera iglesia bautista de habla española aquí en Brooklyn, Nueva York. Entonces le invitamos a que, si usted no forma parte de esta iglesia y usted no está congregándose, visite por favor la página de la primera iglesia bautista de habla española, que es primeraiglesiabautista.us. Y ahí usted podrá ver en vivo las transmisiones los días miércoles y viernes a las 7:30 de la noche de la hora de Nueva York, y también los domingos a las 10:45 y 6 de la tarde. El día de hoy quiero invitarle a través de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 3, en el versículo 3. En esta porción de la Biblia quiero que note estas palabras que se dicen de Juan el Bautista. Después de que ocurrió todo a su hora, encontramos que hay palabras que siempre son una conexión entre versículos. Y dice estas palabras, mire: Él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados o de pecados. La frase que quiero tomar para este devocional es esta, ¿verdad? Juan el Bautista fue. Juan el Bautista fue. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación para este devocional, y permítenos, Señor, que mientras escudriñamos tu palabra y meditamos en ella, sea tu Espíritu Santo obrando de manera especial y para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, el tiempo de silencio se acabó. Vino palabra del Señor a su hora, y la palabra del Señor fueron palabras específicas sobre la vida de Juan el Bautista, de ir y anunciar el bautismo de arrepentimiento. Y la Biblia nos dice en estas palabras, hermanos, palabras importantes que son dignas de tomar en cuenta. El término que se utiliza, hermanos, en esta porción de la Biblia es que Él fue. Porque una vez que estuvo Juan en ese periodo prolongado en el desierto y aprendiendo lecciones que le llevaron a hacer la voluntad del Señor en su vida, fue cuando vino la palabra del Señor a su hora y a su tiempo. Y la reacción inmediata de Juan fue que Él fue. Vino palabra de Jehová y llegó a él, hermanos, con las intenciones de que él fuera el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee esta porción de la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3, al final, en el versículo 30, él dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan el Bautista, hermanos, llevó, mientras desarrolló su ministerio, un mensaje claro. El mensaje, hermanos, que tenía en sus labios era de arrepentimiento, con una demostración de un bautismo. Los bautismos eran comunes entre el pueblo de Israel, de tal forma que esos bautismos permitían que algunos prosélitos que no eran judíos se convirtieran al judaísmo. Pero el mensaje de Juan el Bautista tenía que ver con su pueblo para preparar el camino del Señor. No debe de olvidar que en el idioma original no hay separación de versículos y capítulos. Y las conexiones que hay entre los pasajes de la Escritura, como entre Lucas capítulo 3:2 y Lucas capítulo 3:3, no hay una separación de Escritura, porque una vez que vino la palabra del Señor y le recordó a Juan el Bautista que tenía una tarea y un ministerio que desarrollar, esa conexión fue directa en cuanto a escuchar la voz del Señor directamente de parte de él. Recuerde que la palabra de Dios no había sido revelada. Hoy Dios ya no te va a hablar por sueños, ni revelaciones, ni visiones. Si Dios te va a hablar por medio de su palabra y nada más, porque tenemos la palabra profética más segura. Tenemos toda la Escritura inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Usted quiere que Dios le hable, lea su Biblia, lea su Biblia. Pero una vez que él escuchó esta voz del Señor, la Biblia nos dice, hermanos, que esa voz del Señor, hermanos, es un claro recordatorio, hermanos, de lo que tenemos y debemos de hacer ante el Señor, de anunciar
el mensaje del Señor. Obviamente el mensaje de Juan el Bautista fue un bautismo de arrepentimiento al Señor y de preparar el camino del Señor para que los judíos le recibieran. Y la Biblia nos dice, hermanos, nos dice, que una vez que recibió la comisión, hermanos, de ir y preparar los caminos del Señor para que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio y fuera a la cruz, sin ninguna duda, la Biblia nos dice que Juan el Bautista fue. Juan el Bautista fue, y ese es el título para este devocional. No hubo dudas del trabajo que Juan el Bautista tenía que cumplir, que realizar. He dicho anteriormente, hermanos, que el día que aprendamos sencillamente a hacer lo que se nos manda hacer y hablar menos de lo que deberíamos de hablar, hermanos, ese día, probablemente, hermanos, comenzaremos un avivamiento en la vida de cada uno de nosotros en cuanto a escuchar la voz del Señor. Porque el problema, hermanos, que enfrentamos en la actualidad es que cuando el Señor viene y nos da su palabra y nos habla a través de ella, muchos cristianos tenemos un cuestionamiento a la perfecta voluntad del Señor en nuestra vida que nos impide cumplir y realizar la voluntad del Señor en nosotros. Si usted aprende a lo largo de los años nada más obedecer en vez de cuestionar, ese día será un cristiano que comenzará un camino ascendente en su andar espiritual delante del Señor. De Juan el Bautista se nos dice simplemente que él vino o fue por toda la tierra. Fue sin dudar, cumplió su trabajo, realizó su llamamiento que tenía por el Señor, porque creo que una de las cosas que más se requiere en la vida cristiana y en el servicio al Señor es el deber y el principio de obediencia que debemos de tener a nuestro Salvador. El problema es que cuando hablamos de escuchar la voz del Señor y entre escuchar la voz del Señor y obedecer la voz del Señor a través de su palabra, encontramos un conflicto. Y ese es el conflicto, que no nos gusta obedecer. No obedecemos, ponemos excusas, tenemos otras cosas que hacer. Pensamos que nuestras obligaciones y deberes en nuestra vida como cristianos nos llevan muchas veces a cuestionar la voluntad del Señor en nuestra vida como creyentes. Olvidamos de cumplir la voluntad del Señor porque nos dominan los bienes materiales. Olvidamos de obedecer, hermanos, porque nos olvidamos de que tenemos una tarea sobre la tierra, y aunque la tarea no es exactamente la misma que Juan el Bautista, todavía, el Señor nos dice a través de su palabra, hermanos, y el mensaje no ha cambiado: ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque dice la Biblia literalmente estas palabras, que Él vino por toda la tierra alrededor del Jordán. Sabía una tarea, sabía que tenía una tarea, sabía que tenía un deber. Tenemos nosotros, al igual que Juan el Bautista, una tarea que realizar, hermanos, que cumplir. La misión de la iglesia, hermanos, no ha cambiado. No estamos aquí para ser turistas, hermanos. Estamos aquí para ir y hacer discípulos a todas las naciones. No estamos aquí para racionalizar el mensaje. No estamos aquí para cuestionar el trabajo que se debe de realizar sobre la tierra. Estamos aquí, hermanos, como dije momentos atrás, hermanos, para simplemente y llanamente obedecer lo que el Señor nos ha mandado en nosotros. Y la Biblia nos dice en Juan 14:15 que si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan recibió, al igual que nosotros, hermanos, a través de su palabra, instrucciones en el desierto, y le vino la palabra del Señor. Y se nos dice de una manera simple y sencilla que él fue. Juan el Bautista fue. Hermanos, todavía la Biblia dice ir y predicar el evangelio a toda criatura en Marcos 16:15. Juan el Bautista, hermanos, nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos, lo que como hijo de Dios debemos de hacer, debemos de ir. No debemos de cuestionar el mensaje. No debemos de limitar el mensaje. No debemos, hermanos, en nuestra vida como cristianos de acomodar el mensaje. Yo no estoy dispuesto de ninguna manera a acomodar o adecuar un mensaje diferente al que la Biblia no enseña, hermanos. De eso no tengamos duda el día de hoy, hermanos, de que Juan el Bautista, una vez que recibió el mensaje de anunciar y de predicar a otros, hermanos, del mismo modo que Juan el Bautista lo hizo, nosotros deberíamos de hacerlo. De eso no tenga dudas usted, querido hermano.
como tampoco Juan el Bautista lo tuvo. Si Dios te dice va, debemos de ir. Si Dios te dice cambia, deberíamos de cambiar. Si Dios nos dice transforma algunas áreas de tu vida, deberíamos de transformarlas. Dios lo llamó, lo equipó y lo envió para realizar y cumplir una tarea, al igual que nosotros tenemos una tarea sobre la tierra. Hermanos, cuando pensamos en la declaración en el libro de Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 10, cuando nos dice estas palabras, deberían de tener un eco genuino y profundo en la vida de nosotros. La Biblia nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero quiero que note esto. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús. Y dice, ¿para qué? Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano, anticipadamente, dice, para que anduviésemos en ellas. De eso no tengamos dudas, hermanos. Si Dios lo llamó, lo ha equipado y lo ha enviado a realizar una tarea, porque nos ha salvado, comprado y capacitado, hermanos amados, para llegar a los que no han sido alcanzados. Cuando un creyente y cuando una iglesia deja de cumplir su razón de ser sobre la tierra, y obviamente usted forma parte de una iglesia local como nosotros formamos de una iglesia local, se ha dicho que cuando una iglesia deja de cumplir su razón de ser sobre la tierra, es porque esa iglesia ya se ha convertido en un campo misionero. Hermanos, Juan el Bautista fue. Eso es una afirmación de obediencia a la voluntad del Señor. Fue una decisión de la comprensión de su llamado que recibió para cumplir esa firme tarea de ir y anunciar desde el desierto el bautismo de arrepentimiento. Hermanos, el Dios al cual nosotros servimos no ha cambiado. Es más, ni cambiará en el periodo de la tribulación, porque aún durante el periodo de la tribulación, cuando nosotros ya no estemos más en esta tierra, escuche esto, por favor. Habrá 2 testigos que estarán predicando el evangelio. Habrá, hermanos, 144,000 hermanos judíos de 12,000 de cada tribu que estarán predicando el evangelio. Habrá un ángel, hermanos, con el evangelio eterno en sus manos, anunciándolo a toda la tierra. Hermanos, a lo largo de la escritura el Señor nos ha llamado a la misma labor: predicar, anunciar. Y nuestro deber es simple y llanamente obedecer. No ha cambiado el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermanos. Y que, por favor, en este devocional y para esta meditación, hermanos, comprendamos en verdad que hagamos tal como lo hizo precisamente el Juan el Bautista. Dice la Biblia, hermanos, que él vino por toda la tierra anunciando alrededor del Jordán el bautismo de arrepentimiento para la remisión de los pecados. El mensaje no ha cambiado, hermanos. La tarea sigue. El mandato continúa. El deber está debidamente trazado a lo largo de la Escritura. Y no tenemos en nuestra vida otra premisa sobre nosotros que tomar una decisión. Una decisión crucial en nosotros, en nuestra vida, en nuestro andar diario, de nuestra vida cotidiana. ¿Obedeces y vives bajo la bendición del Señor sobre tu vida, como sucedió con Juan el Bautista, o desobedeces? La Biblia nos dice que Juan el Bautista fue. Esa es la lección más grande que podemos aprender. Obedezca, cumpla la razón por la cual el Señor le ha dejado sobre esta tierra. Que el Señor, querido hermano, al igual que a mí, nos ayude a dejar de racionalizar, de cuestionar la voluntad del Señor en nuestra vida. Y que el día de hoy, hermanos, una vez que termine este devocional, hermanos, tomemos la firme decisión delante del Señor de llegar a ese punto en nuestra vida como cristianos donde tomamos la determinación de que si el Señor me ha dicho algo a través de su palabra, he venido a la iglesia y el Señor me ha hablado a través del siervo de Dios ministrándome con su palabra, no racionalice el mensaje. En el nombre de Cristo se lo pido, obedezca, cumpla la razón por la que el Señor lo ha dejado en esta tierra.
Que el Señor lo ayude, querido hermano, al igual que a mí. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra. Ayúdanos, al igual que Juan el Bautista lo hizo, a ir y obedecer la tarea con la cual nos has dejado sobre esta tierra. Bendice este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.